Saludos, señores estudiantes. Vamos a ver la poesía épica. La poesía épica es un género literario que se caracteriza por narrar hazañas, aventuras y proezas heroicas de personajes sobrehumanos en un tono elevado y extenso. Estos poemas épicos están profundamente arraigados a la tradición oral y musical, combinando elementos de mito, leyenda y realidad histórica para engrandecer las gestas de sus héroes. Las características: personajes heroicos, ambientación mítica y narrativa objetiva. En cuanto a los personajes heroicos, los protagonistas de la poesía épica son héroes, heroínas, caballeros y capitanes de navío dotados de cualidades excepcionales como el honor, la valentía y la fuerza sobrenatural. En la ambientación mítica, la acción se desarrolla en épocas pasadas con la presencia de dioses, dragones, monstruos y otros elementos fantásticos que se entremezclan con la realidad histórica. En cuanto a la narrativa objetiva, el poeta épico narra los hechos de manera objetiva, sin participar directamente en la acción, de lo que confiere un tono solemne y elevado. La estructura y el estilo de la poesía épica. La narrativa extensa. Los poemas épicos se caracterizan por su gran extensión, narrando detalladamente los viajes, batallas y hazañas de los personajes. El lenguaje elevado. Utilizan un lenguaje poético y estilizado, con el uso recurrente de fórmulas, comparaciones, innovaciones de musas o dioses. La métrica hexamétrica. La poesía épica se compone de hexámetros, es decir, de versos de 6 pies, con un patrón de sílabas largas y breves. Los ejemplos de poesía épica: tenemos la Ilíada y la Odisea, el Cantar de Miosí y la Eneida. La Ilíada y la Odisea, estas obras maestras de Homero, son consideradas los máximos exponentes de la poesía épica griega, narrando las hazañas de la guerra de Troya y los viajes de Odiseo. En el Cantar de Miosí, este poema épico castellano del siglo 12 relata las aventuras y proezas del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cíclope. La Eneida, escrita por Vigilio, es un poema épico latino que narra los viajes del héroe Eneas desde la caída de Troya hasta la fundación de Roma. La poesía épica en Hispanoamérica. El corrido de Pepe Figures. Este corrido o balada épica narra las hazañas del líder costarricense José Pepe Figueres Frey durante la Guerra Civil en 1948. Martín Fierro, que es la obra cumbre de la poesía gauchesca argentina, escrita por José Hernández, que relata las aventuras y desventuras de un caucho en La Pampa. Y los poemas de Miocid, que esta adaptación del Cantar de Miocid al contexto hispanoamericano fue escrita por el poeta nicaragüense Rubén Darío. La tradición oral y la poesía épica. Los narradores orales, los acompañamientos musical y la tradición escrita. En cuanto a los narradores orales, los poemas épicos se transmiten originalmente a través de los narradores y cantores profesionales, quienes ayudan a recordar y difundir estas extensas obras. El acompañamiento musical. La poesía épica se recitaba o cantaba con el acompañamiento de instrumentos musicales, lo que facilita su memorización y difusión. En lo cuanto a la tradición escrita, eventualmente estos poemas orales fueron plasmados por escrito y conservando su estructura y estilo característico. La objetividad en la poesía épica. El narrador omnisciente. El poeta épico, narrador de los hechos de manera objetiva sin participar directamente en la acción. Distanciamiento del autor. A diferencia de las otras formas de poesía, el poeta épico habla de hechos ajenos a él, sin implicarse personalmente.
tono solemne y elevado. Esta distancia narrativa confiere a la poesía épica un tono solemne y grandioso, alejado de la subjetividad. La poesía y la épica, mitos y leyendas. La poesía épica se nutre de la tradición oral de mitos, leyendas y cuentos populares que son relevadores y engrandecidos por el poeta. Elementos fantásticos. Dioses, monstruos, criaturas mitológicas y otros elementos sobrenaturales se entremezclan con la realidad histórica en los poemas épicos. Realidad aumentada. La combinación de mito y la realidad permite a los poetas épicos exaltar las hazañas de sus héroes, elevándolos a un plano sobrehumano. La objetividad en la poesía épica, el narrador obstinante, el distanciamiento del autor y el tono solemne y elevado. En cuanto al narrador, el poeta épico narra los hechos de manera objetiva, sin participar directamente en la acción. En cuanto al distanciamiento del autor, a diferencia de otras obras, de otras formas de poesía, el poeta épico habla de hechos ajenos a él, sin implicarse personalmente. En cuanto al tono solemne, esta distancia narrativa confiere a la poesía épica un tono solemne y grandioso, alejado de la subjetividad. Mitos y leyendas. La poesía épica se nutre de tradición oral de mitos, leyendas y cuentos populares que son relevadores y engrandecidos por el poeta. Los elementos fantásticos. Los dioses, los monstruos, las criaturas mitológicas y otros elementos sobrenaturales se entremezclan con la realidad histórica en los poemas épicos. La realidad aumentada, la combinación del mito y la realidad, nos permite a los poetas épicos exaltar las hazañas de sus héroes, elevándolos a un plano sobrehumano. El legado, ¿no? La influencia literaria. La poesía épica ha ejercido una profunda influencia en la literatura posterior, inspirando a autores de diversas épocas y culturas. Adaptaciones contemporáneas. Algunos poemas épicos han sido adaptados y reinterpretados en la literatura y el arte contemporáneos, manteniendo así su vigencia. Pervivencia de la tradición. La poesía épica sigue siendo un género apreciado y cultivado, conservando su poder de evocación y su capacidad de conmover al público. Muchas gracias, nos vemos hasta la siguiente clase.